Es el 17 de agosto del año 2020, inicia aquí la emisión de la mañana del Comercio TV. 6:58, iniciamos una nueva semana. Agradecerles por su sintonía, amigos televidentes, y por supuesto darles siempre la bienvenida para que estén muy bien informados aquí con nosotros en el Comercio TV. Desayune rico, tomes un buen cafecito y predispuesto para que el día sea realmente extraordinario. El tráfico en la ciudad, en pantalla nos movilizamos al trébol de la ciudad de Quito, donde ya miramos algo de carga vehicular. Poco a poco se va. El viernes también hubo una carga bastante fuerte en este sector que es importante, que distribuye el tráfico hacia el Valle de los Chillos, hacia el sur, centro de la ciudad, hacia el centro y también al centro norte de Quito. Este es el playón de la Marín, donde hay tráfico a esta hora. Vamos viendo que se distribuye hacia la avenida Pichincha, de la avenida Pichincha sube hacia distintas zonas, en este caso del centro de la ciudad de Quito. Estamos viendo al Plaza del Teatro, que está con bastante carga. Miren ustedes, si hacemos una toma ampliada, la carga en el centro de la ciudad es bastante fuerte. De ahí esta carga sube hasta llegar a la avenida Occidental, vía que en la cual se la conoce como la Mariscal Sucre, y que claro, distribuye el tráfico que llega con una carga fuerte también desde el sur de la ciudad de Quito. Aquí estamos viendo la avenida Occidental o la Mariscal Sucre, y si bajamos hacia el centro norte de la ciudad, estamos viendo la avenida Patria, donde ya el tráfico conjuntamente con la 10 de agosto pues tiene en zonas alta carga vehicular. Es en zonas, no es en toda la vía, sino en zonas donde se va hacia el centro norte de la ciudad de Quito. Ejemplo, la avenida Eloy Alfaro, que presenta en algunos picos alta carga de tráfico, algo más en el sector de Zambisa. Hay que recordar que esta vía viene desde la Simón Bolívar, va hacia la Eloy Alfaro, y esta se distribuye en distintas zonas de la ciudad. A esta hora el centro norte no presenta mayor inconveniente. Hay en zonas, como hemos dicho, esto ya es Carcelén Industrial, la parte de San Francisco del Norte, hay sobre la Giovanni Calles algunos problemas de tránsito, pero en general el tráfico en la ciudad de Quito hoy día está holgadito, normal diríamos, con picos, pero sin mayor flujo que congestione mayormente la ciudad. Muy bien, entonces ya sabe cómo está el tráfico en este día lunes, no presenta mayor carga. Bueno, tomar igual todas las precauciones para salir de su casita. Está bien para ser un lunes, está bien. Sí. Bueno, vamos a empezar ya con la información. Les contamos que Pablo Romero, exsecretario de Inteligencia, fue sentenciado a 9 años de cárcel por el secuestro de Fernando Balda, hecho ocurrido en Colombia en el 2012. La sentencia que complicaría la situación legal del expresidente Rafael Correa, quien se encuentra prófugo por este delito. Como un hecho sui generis, fue calificada la decisión de un tribunal penal de la Corte Nacional de Justicia, que sentenció a 9 años de cárcel a Pablo Romero, ex titular de la Secretaría Nacional de Inteligencia SENAIN, por el secuestro al activista político Fernando Balda en Colombia en el 2012. Que es el único caso por persecución específicamente del Estado y por secuestro que ha llegado a sentencias, tanto contra Chicais y Falcón, que fueron los policías que contrataron en Colombia, y hoy que creo que fue un reto y además va a ser un hito condenar a un secretario de inteligencia, y la máxima autoridad de inteligencia de un país condenada por los delitos cometidos contra ciudadanos. Me ha tocado esperar 8 años para que se me empiece a hacer justicia. Yo creo que ya se me hizo justicia, con el solo hecho de que la Corte Nacional y los ciudadanos reconocieron de lo que pasó fue verdad. Además, el tribunal, integrado por los jueces Iván León, Dilsa Muñoz y Marco Rodríguez, dispuso la cancelación de $1 por concepto de reparación y la colocación de una placa, entre otras medidas. La gente se preguntará por qué nosotros pedimos que sea $1, para que quede claro que esto no es un proceso que busca dinero. Que se ponga una placa en el afín de la SENAIN, es decir, en cualquier organismo, porque aquí no importa el nombre, que vaya a reemplazar a la SENAIN. En esta placa deberá decir que la inteligencia de un país y los recursos de la inteligencia de un país deberán estar destinados a proteger a los ciudadanos y no a perseguirlos. Y además, disculpas públicas. Felipe Rodríguez, abogado de Balda, argumenta que la sentencia complica aún más la situación del expresidente Rafael Correa, que no ha podido ser juzgado por encontrarse prófugo. Él ha venido sosteniendo que no hubo secuestro. Resulta ser que ahora hay 3 sentencias que confirman que hay secuestro. El secuestro dejó de ser un presunto secuestro. Y Correa, cuando tenga que ser juzgado, evidentemente se le pone cada vez más cuesta arriba este caso.
Por el secuestro a Balda se dieron sentencias en Colombia, y aquí a los ex agentes Raúl Chicaiza y Diana Falcón, a 22 meses 21 días, por la colaboración eficaz. A Romero se le acusa de autor mediato, del plagio o secuestro agravado. Su defensa se prepara para apelar la sentencia. Y siempre denunciando que este tema es por excelencia político, porque si fuera jurídico, otra sería la realidad de las resoluciones que se tomarían en este proceso, ¿no? También Romero deberá enfrentar una investigación por peculado, en este caso, por la utilización de recursos del Estado para cometer el delito. Desde el pasado 21 de febrero, cuando Romero fue extraditado desde España, se encuentra recluido en la cárcel del Inca Norte de Quito. Informó Héctor Romero. Se registran las reacciones políticos argentinos después de que María de los Ángeles Duarte ingresara a la embajada de ese país en Quito en calidad de huésped por razones humanitarias. Diputados y figuras políticas contrarias al presidente Alberto Fernández han demostrado preocupación y piden explicaciones. Veamos. De manera cronológica, se sabe que María de los Ángeles Duarte, quien fue ministra de Transporte y sobre quien pesa una sentencia de 8 años dictada en segunda instancia, acudió el pasado 12 de agosto a la Embajada de Argentina en Quito, lugar donde le concedieron el estatus de huésped por razones humanitarias. Un día después fue la Cancillería quien comunicó públicamente de dicho particular. Para este 14 de agosto, diputados argentinos de Juntos por el Cambio y figuras políticas del PRO, enterándose de la decisión de la sede diplomática, han mostrado su preocupación. En el contexto, medios de ese país señalan que fueron 14 los parlamentarios de Juntos por el Cambio que presentaron un proyecto para pedirle explicaciones al gobierno por haber acogido en la Embajada Argentina en Quito a una exministra ecuatoriana condenada por corrupción. De otra parte, Patricia Bullrich, presidenta del PRO, y Fulvio Pompeo, secretario de Relaciones Internacionales de la misma organización política, habrían enviado una nota al canciller de Argentina, Felipe Solá, expresando su preocupación por la acogida de Duarte. La misma radicaría, según recogen medios impresos de ese país, que las relaciones entre las dos naciones podrían verse potencialmente dañadas por la decisión del gobierno argentino de intervenir en el actuar de la justicia ecuatoriana. Informó Javier Rosero. Y el caso de Paola Guzmán Albarracín llega a su fin, pero no con la justicia de nuestro país, sino con la internacional. La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado ecuatoriano por la muerte de la menor que en el 2002 se suicidó luego de quedar embarazada tras ser abusada por el ex rector del Colegio Fiscal donde ella estudiaba en Guayaquil. En Ecuador no se hizo justicia. Fueron 18 años de lucha, casi 2 décadas, hasta que vieron la luz al final del túnel, que vino desde la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que condenó a Ecuador por el caso de violencia sexual contra la adolescente Paola Guzmán Albarracín, que en el 2002, cuando tenía 14 años, fue víctima del ex rector del Colegio Fiscal en el que estudiaba. En el centro de Guayaquil, él abusó sexualmente del estudiante que después ingirió diablillos. Estaba embarazada y así se suicidó. Todo lo sabía el rector, sabía las autoridades principales, los profesores, los alumnados, las compañeras, y no me dijeron nada, no me advirtieron, pero todos lo sabían. La representante del Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer, CEPAN, que patrocinó legalmente a la madre de la víctima, explica lo que debe hacer el gobierno ecuatoriano, que en el mes de enero sus delegados se declararon culpables. Las disculpas públicas. El Estado ecuatoriano tiene que tomar medidas de rehabilitación para la señora Petita y para la hermana de Paola, garantía de no repetición que tiene que ver con evaluar todas las políticas y evaluar todas las respuestas del Estado, la reparación material e inmaterial que tiene que ver con el reconocimiento económico. Si bien es cierto, ese no es el tema principal porque nada le va a devolver la vida a Petita, pero la Corte también establece hacer un acto público en el que reconozca su responsabilidad, tiene que determinar un día para que sea el día de la lucha contra la violencia sexual en el ámbito educativo, y esto es significativo. El presidente de la República, en su cuenta de Twitter, indicó que en el marco del respeto de los derechos humanos y del sistema interamericano, Ecuador ejecutará la sentencia dictada por la CIDH. En el caso de Paola Guzmán, nuestra lucha para erradicar la violencia en el sector educativo se mantiene firme desde el primer día de mi gobierno. Lo que para el experto en Derecho Internacional Carlos Estarellas, esto es una vergüenza para la justicia de nuestro país. Como la justicia ecuatoriana no cumplió con su obligación, es que la madre
va ante la Corte Interamericana y después de un largo proceso, porque la Corte también tiene un tiempo, es que la Corte ha decidido sancionar al Ecuador por esta barbaridad. La Corte Internacional estará vigilante del cumplimiento de los 13 ítems que comprende la sentencia. El acusado de ese delito se encuentra libre. La causa en la justicia ecuatoriana prescribió hace muchos años y este lunes habrá una rueda de prensa con más reacciones sobre ese caso, informó Charlie Pisa. Este fue una pausa. Al retornar, el ministro de Defensa instó a las organizaciones ambientalistas a no infiltrarse en las instituciones del Estado. Además, en Quito continúan los plantones de padres de familia para exigir que las instituciones educativas privadas rebajen el costo de las pensiones. Otros tomarán otras opciones. Y regresamos con esta información y mucho más. 7:15 de la mañana, tiempo de ir donde está Sofía Ventimilla, estación de Labrador del Trolebús. Ahí nos van a dar a conocer los horarios de operación del Servicio de Transporte Municipal. Adelante, Sofía, buen día. Roberto, amigos, feliz lunes. Importante que ya a esta hora llegan mayor número de usuarios a la estación de Labrador, aquí en el norte de la capital, puesto que la disminución ha sido radical de acuerdo a las autoridades. Y también es destacable que cumplen con el distanciamiento social, usan de manera adecuada la mascarilla y al menos en los últimos días ya no ha habido agresiones a ningún guardia, ningún funcionario municipal tampoco, por la toma de la temperatura corporal en la frente. Así que enhorabuena por la comunidad, comenzar a, de manera estricta, respetar estas normas de bioseguridad en beneficio de todos. Vamos a hablar con Darío Chávez, quien es el gerente de la empresa metropolitana de pasajeros, puesto que hasta el 31 de agosto hay disposiciones del COE Nacional para que haya nuevos horarios en cuanto al servicio de transporte público. Buenos días, Darío. Buenos días, sí, efectivamente, desde el día sábado se está cumpliendo lo que ha dispuesto el COE Nacional. De lunes a jueves laboramos desde las 5 de la mañana hasta las 19:30, los días viernes de 5 de la mañana hasta las 17:30 y los días sábados de 6 de la mañana hasta las 19:30 es el servicio que estamos al momento prestando. Eso en los troncales, ahora en los alimentadores es media hora más en la tarde. Efectivamente, los alimentadores siempre se cierran un poquito más tarde, media hora o 40 minutos más tarde, es decir que de lunes a jueves tenemos desde las 5 de la mañana hasta las 20 horas, lo que es el día viernes desde las 5 de la mañana hasta las 20 horas, hasta las 18 horas, lo que es el día sábado de igual manera de 6 de la mañana hasta las 18 horas. Es importante enfatizar, ¿cuándo pasa el último bus alimentador por las paradas o el último trole y ecovía? ¿A la hora que se establece, es decir, 5:30 o 6 en punto, o son minutos antes? Efectivamente, como se lo había indicado el horario, hasta las 17:30, lo que es el día viernes, igualmente el día sábado, lo que es de lunes a jueves, obviamente hasta las 19:30 son los últimos buses que salen de los terminales. ¿Y el domingo no hay servicio? Los domingos no tenemos el servicio. Importante también destacar cuántos usuarios llegan a las terminales durante cada día. Efectivamente, estamos transportando al momento 190,000 usuarios diariamente en nuestros servicios, tanto Trolebús como el Ecoví. Es una radical disminución. Ustedes tienen conversaciones ya con la Secretaría de Movilidad y el Consejo Metropolitano para ver qué pasa con el tema del incremento de pasajes. Efectivamente, estamos trabajando conjuntamente con la Secretaría de Movilidad, la empresa Metro y la empresa de pasajeros a fin de tener unas mesas técnicas y poder lo más pronto determinar la tarifa que requería en el servicio del transporte. ¿Continúan con un déficit de ingresos aquí en la empresa? Efectivamente, la empresa de pasajeros es la más afectada, ya que tenemos sobre todo el decremento que tenemos de los usuarios. Tenemos bastantes inconvenientes, sobre todo en el poco ingreso económico que tenemos a través de los pasajes. Entonces eso es importante señalar que la empresa de pasajeros sí tiene una buena afectación en lo que son los ingresos. ¿Y está financiándose actualmente únicamente con los ingresos? ¿El municipio está entregando recursos? Efectivamente, estamos tratando de llegar al mejor diálogo, obviamente optimizando los recursos que tenemos a través del municipio y esperemos que llevarlo de la mejor manera a fin de no tener inconvenientes en la empresa. ¿No hay retrasos de pago con los alimentadores o con los choferes de las unidades metropolitanas? Hasta el momento no hemos tenido, como le digo, la capacidad de pago a todos los alimentadores. Se ha hecho una optimización tanto de recursos como igualmente lo que son el servicio de alimentadores. ¿Cuántas unidades están funcionando de Trolebús? Hasta el momento hemos trabajado con una flota de 180 unidades, tanto en Trolebús como en el Ecoví. ¿Alguno contagiado con COVID-19 actualmente?
No, de lo que es el reporte de usuarios no hemos tenido ningún reporte. Lo que sí, como son los casos, se está haciéndose con nuestros trabajadores las pruebas debidas a fin de evitar cualquier tipo de contagio. Ya, ahora algún cerco epidemiológico se ha hecho, algunos están en su casa. Efectivamente, tenemos ciertos trabajadores que obviamente han dado positivo y obviamente se ha hecho el aislamiento respectivo a nuestros trabajadores. Muchas gracias, fue Darío Chávez, el gerente de la empresa metropolitana de pasajeros. Ustedes ven cómo buenos días, cómo el 50% de los pasajeros están utilizándose nada más, es del 50% del aforo, importantísimo, y ven al fondo ya cómo usan de manera adecuada la mascarilla, tienen el debido distanciamiento social tan necesario en esta época. Así amanece aquí la terminal en el norte de la capital. Esta es la información hasta el momento. Compañeros, ustedes continúan con más. Buen día. Muy bien, gracias a Sofía Intimilla, desde uno de los puntos de la troncal que tiene distribución de tránsito de los buses en la ciudad de Quito. Normalidad en este día lunes. Ali, sigamos. En otra información les contamos que la Dirección de Justicia y Vigilancia del municipio de Guayaquil realizó operativos nocturnos en el suroeste de la ciudad, donde encontró a personas libando dentro y fuera de las viviendas. Algunos de forma violenta se opusieron al operativo, que terminó con la clausura de varios negocios dedicados a la venta de licor. Así inició el operativo en la calle 17, con personas que se resistían a ser revisadas o aprehendidas, y otras que intentaban agredir a los funcionarios. La Dirección de Justicia y Vigilancia del municipio de Guayaquil realizó controles en ese sector del suroeste de la ciudad, con uniformados a la Policía Nacional, para evitar que hayan personas que se dediquen a expender licor dentro de las casas y en el exterior de locales destinados para otras actividades. Y desmontaron piscinas que se encontraban en la calzada. Hoy recorrimos el sector del suburbio, la calle 17, encontramos varias novedades, que esto que está aquí lo sacamos adelante todos, no solamente la autoridad, sino que también tiene que haber corresponsabilidad de la ciudadanía. Los patrullajes llegaron hasta la avenida 9 de octubre, donde en horas de la noche la prostitución no le teme a la pandemia. De igual manera, cuando ya llega el toque de queda, en el mismo sentido hacemos que se respete de tal situación a través del cine 3W que maneja la Policía Nacional. Y en la mañana otros negocios en la calle 17 también fueron clausurados. Son más de 10 que tienen sellos en las puertas, hasta que cumplan las respectivas sanciones municipales. Que le dan mal uso a los permisos, puesto que tienen la tasa de habilitación como tienda de abarrote y ellos permiten que personas asienten sobre la vía pública al IVAR. La policía siempre va a estar presta para este tipo de operativos con el fin de mejorar la seguridad de todo este sector. Los controles se intensificarán también en otros sectores de la urbe porteña, donde los ciudadanos no acatan las disposiciones del COE cantonal ante la emergencia sanitaria, informó Charlie Pisa. Vamos a contarles que en Quito continúan los plantones de padres de familia que exigen que las instituciones educativas privadas rebajen el costo de las pensiones, mientras que algunos representantes se han optado por otras modalidades de estudio. Veamos. A semanas de que inicie el nuevo año lectivo en la Sierra y Amazonía, las quejas de los padres y madres de familia persisten. Denuncian que varios colegios particulares no rebajan el costo de las pensiones, pese a la normativa vigente de la cartera de educación. Solicitando al momento es el 25% de descuento de la pensión a nivel general a todos los padres de familia del Colegio San Gabriel. En este colegio ubicado al norte de Quito, los representantes de los estudiantes alzaron su voz de protesta, asistieron con pitos y carteles para que las autoridades del establecimiento sean más flexibles. Hasta el momento no hemos recibido ningún tipo de comunicación ni apertura para tener una reunión. Mientras que algunos representantes han optado por otras modalidades de estudio, como la de homeschooling, donde los padres asumen la responsabilidad de la educación de los chicos, es una opción en la nueva normalidad. No es tener un profesor que te dice o te da las clases a través de una pantalla. El homeschooling es una modalidad educativa donde los papás asumen
toda la responsabilidad de la educación de los hijos, incluyendo la parte académica también. Fabiola Narváez es la creadora y directora del proyecto Escolé. Explica que la modalidad de educación en casa algunos colegios la han implementado, pero hay otras opciones como homologar los pases de año en establecimientos en el extranjero. Nosotros manejamos la modalidad con homologación con escuela americana y también en el plano oficial con una escuela de aquí de Ecuador, que si quieres hacer educación en familia o que es la mejor opción para ti, necesitamos un periodo de adaptación. Mientras que el Ministerio de Educación hizo público el cronograma para el nuevo periodo lectivo, las clases iniciarán el 1 de septiembre de manera virtual. No se exigirá la compra de útiles y se garantizará la compra mínima de libros, mientras las instituciones no vuelvan a clases regulares. Informó Priscila Cadena. Vamos a un corte comercial. Al retornar les contamos que precisamente el personal de salud exigen pago de salarios y también equipos de bioseguridad para poder continuar con su labor extenuante. Y las ventas internas en el país han caído en menos 21.7%. Ya son 17.000 millones de dólares en pérdidas tras las caídas de ventas internas en el país. Esto y más le contamos al retornar. Son las 7:25 de la mañana. Gracias por seguir en nuestra sintonía aquí en El Comercio TV. Les contamos en Quito, varios médicos y trabajadores de hospitales de la red de salud pública realizaron un plantón en el centro histórico para exigir a las autoridades el pago de salarios y la entrega de equipos de bioseguridad para evitar contagios de COVID-19 durante su labor. El plantón se realizó en la calle Guayaquil. Representantes de médicos, enfermeras y personal que labora en varios hospitales de la red de salud pública, con carteles y megáfonos solicitaban la entrega de equipos de bioseguridad para continuar con su labor en la atención de pacientes con COVID-19. Muchos prefirieron no revelar su identidad. Sin embargo, relataron cómo durante sus jornadas, al parecer se contagiaron y luego de días difíciles, volvieron a su trabajo. 3 veces hisopados. Y seguíamos. Y el último... Le digo, ¿cuál es el resultado? Dijo, no hay resultado, simplemente usted ya va a trabajar porque pasado 21 días ya la enfermedad no hace nada. Algunas personas preocupadas solicitaban la entrega de un mayor número de mascarillas para evitar cualquier tipo de contaminación. Lo que dice la Organización Mundial de la Salud son 4 horas una mascarilla, no más, pero nosotros manejamos, son 2 mascarillas que nos dan para un turno de 12 horas. Mientras otros tenían como exigencia el pago de sus salarios atrasados. Lo que a nosotros nos interesa es saber que el ministro nos dé fecha a los trabajadores de la salud. El ministro de Salud, días atrás en nuestro noticiero, recalcó la importancia de la cancelación puntual de los sueldos, enfatizando que es uno de los principales compromisos gubernamentales. La prioridad debe ser el pago a las personas que han estado atendiendo a pacientes en una pandemia. Sin duda. Y sin duda, eso es eso. Y a mí me conduele y estamos haciendo todo lo posible para que eso se efectivice de la manera más oportuna. Los manifestantes advirtieron que de no tener respuestas favorables, continuarán protestando. Aspiran reunirse con las autoridades para llegar a consensos, informó Sofía Vintimilla. Y al menos 1 millón de ecuatorianos serían pacientes de enfermedades raras y catastróficas, condiciones médicas extremas que repercuten en su calidad y estilo de vida. Ellos piden al Ministerio de Salud que atienda a sus necesidades de medicamentos, pues en muchos casos estos están fuera de su alcance debido a sus altísimos costos. Uno dice es lo que viven los pacientes de enfermedades raras y huérfanas, catalogadas así porque afectan a un reducido número de la población mundial y lamentablemente no tienen cura. En Ecuador, la Fundación Funedere estima que 1 millón de personas padecen de este tipo de anomalías. Shirley es una de ellas. Su diagnóstico es mucopolisacaridosis, también llamado síndrome de Morquio, una enfermedad hereditaria caracterizada por la baja estatura, el daño severo en los huesos y los órganos. Mi nena tiene en su actualidad 11 años ya. Desde hace 9 años hemos estado luchando para que se le pueda dar la medicina, el tratamiento que ella necesita. Con un costo promedio, lo que yo pude enterarme un poco, de $900 semanales. La situación de la familia Molina la viven miles de pacientes que se han visto obligados incluso a demandar al Estado para exigir sus derechos. El Ministerio de Salud, de una manera increíble,
dice que le siga un juicio y así a su vez el ministerio coge abogados y pelea con el paciente y quiere ganar en el juicio y así se exonera de la medicación, es decir, una conducta inhumana. A escala mundial se reconocen 8.000 enfermedades raras. En Ecuador, Funedere logró identificar 400 síndromes, aunque el Ministerio de Salud Pública solamente reconoce 156 patologías. Pero todo lo que está fuera de esa cifra no existe, no da tratamiento. Esta fundación envió una carta abierta al ministro Juan Carlos Ceballos exponiendo la necesidad de este millón de ecuatorianos. La propuesta que hacen es crear un Instituto Nacional de Medicina Genómica, lo cual ayudaría no solo a la detección temprana e investigación de este tipo de enfermedades, sino para las afecciones comunes. La semana pasada en la Asamblea Nacional se aprobó una resolución para que el Ministerio de Salud explique sobre las medidas para garantizar la atención y provisión de medicamentos para las personas con estas dolencias. También se solicitó al IES entregar los medicamentos y se comprometieron en la legislatura a debatir la necesidad de agregar al cuadro de medicamentos los necesarios para el tratamiento de las enfermedades raras, informó Carolina Basante. Las ventas internas en el país han caído en menos 21.7 a causa de la pandemia. La Cámara de Comercio de Quito indica que el sector más afectado es el privado. A pesar de la reactivación económica, la tendencia continúa a la baja hasta finales de año. 17.900 millones de dólares se registran en pérdidas por ventas durante los meses de marzo a junio de 2020. De ese monto, 11.600 millones pertenecen al sector privado, siendo este el más afectado. La industria manufacturera y el sector del comercio son los que presentan mayores bajas. Haciendo un análisis más o menos nosotros, por ejemplo, en la temporada escolar que ya se avecina, en el sector del calzado, que es afín a nuestro sector textil, más o menos vamos a tener una pérdida de 25 millones de dólares. En lo que es confección, mochila, uniformes, más o menos 3.5 millones de dólares con los estudiantes. La reducción de las ventas afecta directamente a la pérdida de empleos. Según la última encuesta que tenemos, hemos despedido entre todas las empresas del sector textil un 70% de operarios, lo cual ahonda la crisis económica del país, ¿no? Si bien durante la reactivación económica se han habilitado algunos mercados, la Cámara de Comercio de Quito ya proyecta algunas estimaciones para finales de 2020. Este año se va a perder alrededor de 20.000 millones de dólares. Hasta junio, solo el Ministerio de Comercio dijo que se perdió alrededor de 13.000 millones de dólares. El decrecimiento de la economía va a estar en alrededor de 11%, 2 dígitos según las multilaterales. Ante esta realidad, el sector comercial hace el siguiente pedido a las autoridades. Es que respete la seguridad jurídica, es decir, que no envíen nuevos anticipos de impuesto vía decretos. Informó Valeria Navarro. Es tiempo de dar la bienvenida al ministro de Salud, al doctor Juan Carlos Ceballos. Doctor Ceballos, buenos días desde la matriz de Televicentro. Les saluda Roberto Álvarez Vandenberg. Sé que está en el aeropuerto. Señor ministro, ¿cómo está? Muy bien, Roberto, gracias. Sí, vinimos esta mañana para recibir una donación que venía de España. Así que estamos acá. Qué bueno, ministro, tras el anuncio que Argentina y México van a producir la vacuna, usted ha indicado que también Ecuador puede producir la vacuna del COVID-19. ¿En qué marco se va a dar esto? ¿De qué manera lo vamos a poder realizar? Bueno, yo quiero hacer una aclaratoria. Yo creo que producir no es la palabra adecuada. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no tenemos la capacidad de producir. Mire, para nosotros producir una vacuna necesitaríamos años como para hacerlo. Pues la mayoría de las vacunas, de las que entiendo hasta ahora, hay una sola que no utiliza, por ejemplo, el material que viene de monos, del Macacus rhesus. Y es solamente sintética puramente, pero para eso se necesita un adelanto tecnológico muy avanzado. Nosotros no vamos a producir, no creo que ni Argentina ni México estén en capacidad de producir la vacuna, pero sí podemos replicar la vacuna, eso sí. Reproducir la vacuna, sí. Es decir, una vez que esté inventada, traerla acá es una de las metas que tiene el Ecuador y estamos trabajando muy arduamente para eso. ¿Y con qué laboratorios estaría llegando a un acuerdo, ministro? Hemos tocado las puertas con todos los laboratorios, con los 6 laboratorios que están adelantados en términos de la producción, ahí sí, de la producción, desarrollo de vacunas. Claro.
¿no? Pero y estamos siendo parte de todas las organizaciones y las iniciativas internacionales que nos garanticen dos cosas. La primera, la oportunidad de recibir la vacuna, y la otra, de recibir una vacuna que tenga además toda la ficha técnica adecuada, que sea eficaz y que tenga el mínimo de efectos indeseables, es decir, que sea una muy buena vacuna, sea una vacuna eficaz. Y la segunda cuestión es que el precio sea razonable. Es decir, son las dos condiciones que nosotros estamos haciendo. Claro, y para replicar esto, bien lo dice usted, replicar esta fórmula que tendrán los laboratorios, ¿cuántas dosis usted más o menos proyecta para nuestro mercado y también poder pues distribuirla al resto de Latinoamérica? Sí, lo que quisiera ser bien cauto con mis palabras, es decir, lo que nosotros estamos haciendo, vamos a iniciar lo que es lo más factible, es la importación de un producto ya terminado, que ha sido desarrollado y producido en otros países. El primer cálculo que nosotros hemos hecho son de 2 millones de vacunas. Ok. Esto se lo tiene ya pues cerrado con los laboratorios, con Rusia que ya está proyectando lo suyo. No, las iniciativas, como le digo, somos parte de esta iniciativa internacional que es con la Organización Mundial de la Salud, que se llama COVAX Initiative justamente, y es para tener el acceso y el costo a un precio razonable. Estas son las dos cuestiones, que no haya retardo en la llegada de la vacuna al Ecuador. Esa es la prioridad. Por eso estamos luchando. Y esto estamos hablando de finales de año, principios del próximo. Ya estamos en la parte final. Probablemente. Todavía es un poquito anticipado. Quisiera ser más optimista al respecto, pero yo creo que objetivamente van a ser al final de año. Así que todavía necesitamos nosotros como ecuatorianos tomar conciencia de que esto va 6 meses más. Hasta finales de año hagamos cuenta que no hay la vacuna, sí, pero estamos haciendo todos los esfuerzos para que la vacuna venga. En medio de esta pandemia, ministro, tenemos otra pandemia que es la económica, y esta también la ha golpeado al ministerio, a los hospitales. El no pago a los trabajadores de la salud ha puesto pues este punto álgido también en la palestra de la opinión ciudadana. Y usted ha dicho que no hay plata. ¿Qué se está haciendo para que el Ministerio de Finanzas o Economía pues les entregue el dinero justo para el pago a los trabajadores? Sí, claro, siempre, mire, esto hay que verla como no una crisis simplemente sanitaria. No podemos verla así, hay una necesidad de verla desde el contexto social, en el contexto económico. Y el Ecuador está en una crisis muy grave económica, como están el resto de los países de la región, el resto de los países del mundo. Pero, ¿qué hemos hecho? Como Ministerio de Salud Pública nosotros hemos cumplido oportunamente con todo el envío de la documentación necesaria. Usted comprenderá que, por ejemplo, yo tengo que rendir las cuentas al Instituto de Fomento del Talento Humano y al Ministerio de Economía y Finanzas, de que todas las personas a las cuales constan en el rol de pagos del Ministerio de Salud Pública están tomando y haciendo su función. Eso lo hacemos y eso lo hemos mandado de manera oportuna. Sin embargo, son esas dos otras instituciones las que tienen que cumplir con esto. De nuevo, no es que yo le estoy echando la culpa al Ministerio de Economía y Finanzas, de ninguna manera. Soy tan responsable como ellos por ser parte de un gobierno, pero que el Ministerio de Salud Pública no le corresponde el pago ni la efectivización del pago. Nosotros no administramos eso. Nosotros controlamos el flujo de los pacientes, rol de pagos, etcétera, pero no administramos esos fondos. Entonces, eso es algo que también el Ecuador, la gente que nos está viendo, tiene que entender. No es falla mía del Ministerio de Salud, ni es el retardo no obedece sí, lo entendemos. Es parte del Ministerio de Finanzas. Es un problema del gobierno. Es un problema del gobierno. Pero ¿para cuándo le han dicho? Porque hay que ser claros, la gente necesita también el dinero más en esta pandemia económica. Con toda la razón, y duele, Roberto, el hecho de que gente que ha estado en primera línea, no se ha pagado a una parte, pero que se deje de pagar a un médico que ha estado en la pandemia. Es completamente injusto y triste que pase eso, y duele. Es lógico. Claro, y la prioridad está ahí. Pero eso es algo que hemos hablado el viernes con el ministro Martínez, y yo creo que el día de hoy se va a dar la resolución y se va a terminar con este problema.
Ministro Martínez tiene varios petitorios, los municipios les pasa exactamente lo mismo y hay varias entidades públicas que necesitan los dineros urgentemente para reactivar y más aún pagar a este personal en primera línea. Ministerio de Educación, pues la misma situación. Es decir, que es una crisis grande. Ahora, como Ministerio de Salud Pública también quiero aclarar que los préstamos bilaterales que nosotros hemos conseguido a través del Banco Interamericano de Desarrollo como gobierno, de nuevo, esos sí nos han garantizado, por ejemplo, el pago de de las becas. Esto porque está en nuestra potestad hacerlo. Nosotros sí administramos esa parte del dinero. O sea, esa parte no hay problema. Ahí el dinero de las becas hay. El dinero hay y está garantizado por lo menos hasta el mes de diciembre. Ministro, para que esto se cumpla hasta cuando deba cumplirse el próximo año. Usted compareció ante la Comisión de Salud la semana anterior de la Asamblea. Esta comisión no quedó completamente satisfecha con la información entregada por la investigación de los carnets de discapacidad. ¿En qué faltó? ¿Qué es lo que no les quedó claro a los legisladores? Hay un tema que es bien delicado y es el tema de la confidencialidad de cada persona. Eso es un derecho constitucional que cada persona tiene. Y ellos han exigido al Ministerio de Salud Pública para que se entregue cierta información que es confidencial y yo no puedo entregar esa información, no hay otra razón. Yo tengo que pedir los permisos que sean adecuados como para entregar la información. Esa información que es del Ministerio de Salud Pública tiene que ser guardada con un celo profundo porque hay un problema de confidencialidad, no es otro el problema. Entonces la exigencia a mí me parece que ha sido exagerada por parte de la Comisión de Salud. Se le va a cumplir una vez que nosotros cumplamos con la Constitución, guardando la confidencialidad de cada persona. Tiene lógica, ¿no? Tiene un poco de lógica. Bueno, vamos al balance de la pandemia, ministro. Rápidamente, ¿cómo estamos con la pandemia? ¿Ya cuántos días son? 180 días de pandemia. Pichincha sigue siendo la provincia más afectada. ¿Cómo está en general el país? En general yo creo que estamos bastante bien. De nuevo no quiero sonar muy optimista. Estamos en medio de la pandemia, no debemos bajar los brazos, debemos continuar con algunas medidas. Por ejemplo, el uso adecuado de la mascarilla, ya no uso de mascarilla, sino adecuado. Tiene que cubrir parte de la nariz. Tenemos que continuar con el lavado de las manos, tenemos que cumplir el distanciamiento social. No se deben hacer fiestas, reuniones sociales con más de 10 personas. Si nosotros logramos mantener eso, vamos a continuar con el éxito que estamos logrando este momento. El Ecuador, este momento, es uno de los países al que mejor le ha ido en el control de la pandemia, porque logramos contener la pandemia, pero necesitamos la corresponsabilidad social. Entonces, yo le puedo decir de manera muy fehaciente que los indicadores grandes de muertes por millón de habitantes, y de nuevo, Roberto, no es que sean números nada más, cada muerto, cada fallecido duele, pero comparados con el resto de América Latina, el número de casos por América Latina, corregido por millón de habitantes, de manera que la densidad poblacional sea corregida en ese respecto. Y además, todos los indicadores duros, como por ejemplo la tasa de transmisibilidad, ¿no es cierto? La tasa de contagio es menor a 1 en la mayoría de las provincias del Ecuador. Eso es satisfactorio, estamos yendo en buen camino. Eso nos ha dado la oportunidad, por ejemplo, de reactivar ciertas partes de la economía. Turismo, usted vio las declaraciones últimas que fueron promovidas por el Ministerio de Salud Pública para que el turismo se reactive, para que los vuelos internacionales puedan reactivarse, para que los turistas que vengan tengan menos tiempo de confinamiento o no tiempo de confinamiento si es que vienen con una prueba con un resultado negativo, PCR. Pero esta es una medida adecuada, ministro. ¿Usted cree que...? Por supuesto, y esa es mi responsabilidad. Okay. Eso está basado en una evidencia científica de varios países y que tiene, por ejemplo, la firma, el aval de los Centros para Enfermedad y Control de Enfermedades, el CDC en los Estados Unidos. Entonces, sí, yo me siento conforme con eso. Eso está basado, además, en las experiencias, la evidencia que se ha logrado obtener en países que viajan y vuelven de China. Ya que fuimos al tema del COE, ministro, ¿cómo ve el fútbol? Ayer yo pude ver el fútbol y las medidas de bioseguridad no existen los futbolistas, ¿no? Escupen en la cancha, se abrazan, en fin, los hinchas afuera del estadio. ¿Qué decir de esto? Mire, yo de los futbolistas yo no tengo problema, es decir, la parte de la escupida
Eso es algo que no es controlable. Pero el hecho de que estén en contacto y estén juntos, de eso, si es que tienen unas pruebas como las que nosotros hemos dictaminado, conjuntamente con el Ministerio de Turismo, no son las adecuadas y deben continuarse haciendo. Es decir, eso yo no tengo problema porque el contacto es tan íntimo, el choque entre jugadores, etcétera, no se puede eso arreglar. Sin embargo, la entrada, los flujos, yo he visitado varios estadios y eso se está manteniendo bien. El problema son los hinchas fuera, no pueden haber aglomeraciones. Ese es un problema muy serio. Entonces, esos hinchas que tanto quieren a su equipo deberían gritar desde los sofás de su casa, no a las afueras del estadio. Y eso, de nuevo, es un clamor. O sea, yo pido, están arriesgando de que el COE tome la responsabilidad de cerrar estos eventos. ¿Queremos partidos, queremos ver fútbol aquí? Sí, pues hagámoslo racionalmente. No deben haber, y cada equipo debería tener la responsabilidad de persuadir a sus hinchas, como lo estoy haciendo yo con usted en este momento, Roberto, de que no hagan ese tipo de aglomeraciones. Situación hospitalaria, ministro, ¿cómo estamos el día de hoy? La hospitalaria estamos bien, Roberto. Tenemos un número, mire, la ocupación de camas en las áreas adecuadas de este momento, en las camas hospitalarias a nivel de Pichincha nada más, que es una buena noticia para Quito y para la Pichincha, son 80 camas al día de hoy hospitalarias que están libres, disponibles, y tenemos 10 camas de unidad de cuidados intensivos que están libres. Esto es solo para todo el sistema de salud pública, ¿no? Sin contar, obviamente, con las clínicas privadas y hospitales privados. ¿Eso quiere decir que está descendiendo la curva en Pichincha, ministro? Claro, eso quiere decir que los contagios son menores. Me he referido a la tasa de contagio, que estamos bajo 1. Las llamadas al 171, la cantidad de visitas por emergencia, por infecciones respiratorias van bajando y la disponibilidad de cama obviamente es un reflejo. Pero de nuevo, no se crea que la pandemia ha terminado. La pandemia continúa, estamos en la mitad de la pandemia. Y por eso es la importancia de continuar, de evitar las aglomeraciones. Lo de los hinchas, lo de los grados, lo de los festejos, los de los cumpleaños, etcétera, tienen que evitarse. El contacto personal es el que tratar del distanciamiento, hay que tratar de mantenernos para seguir controlando esta pandemia. Ministro, mandarle una buena semana. Gracias por contarnos las noticias positivas, sobre todo que va descendiendo en Pichincha la ocupación de las camas COVID, que son tan importantes para la atención, y desearles también una buena semana, ministro. Siempre un gusto estar con usted, Roberto. Bueno, lo propio. El ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, contándonos un poco de cómo están en la situación de la parte médica en nuestro país, tanto en los sueldos, en este caso que es una preocupación, como los contagios en la provincia de Pichincha. Ya venimos, una pausa. Seguimos con más información y les contamos que el ministro de Defensa instó a las organizaciones ambientales a no infiltrarse en las instituciones del Estado y a que se respete la soberanía nacional. Esto luego de que varias ONG se pronunciaran por la presencia de barcos asiáticos cerca de las Islas Galápagos. El ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín, durante su comparecencia ante la Comisión de Relaciones Internacionales, cuestionó la actitud de organizaciones ambientalistas tras la alerta que generó la presencia de una flota asiática cerca de las Islas Galápagos. Pueden participar, pueden apoyar, pero no se pueden infiltrar en las instituciones para adquirir poder. El ministro nombró a la organización internacional Sea Shepherd entre las involucradas. Entonces, las organizaciones que son muy bienvenidas, que nos ayudan a proteger, que nos ayudan a cuidar y sujetarse a lo que dice la Constitución, las leyes y las instituciones responsables para su manejo. La ONG publicó el 28 de julio un comunicado en el que se detalla que desde el 2018 investiga incidentes de pesca ilegal no declarada y no reglamentada en alta mar del Pacífico tropical oriental. No puede ser posible de que le consideren al océano por la diversidad, porque es patrimonio de la humanidad, porque tiene gran trascendencia, porque son las especies únicas del mundo, que es un patrimonio del mundo. No, soberanía nacional. Durante su exposición, el ministro Osvaldo Jarrín detalló algunas acciones que se realizan para evitar la pesca ilegal en la zona de Galápagos. Esto se da mientras en Quito, a las afueras de la embajada china, algunos ciudadanos salieron a protestar en contra de la pesca ilegal y la depredación de la Reserva Marina de Galápagos, informó Valeria Navarro.